Bueno, yo quiero comenzar primero hablándoles un poco de los antecedentes, ¿no? Primero, cómo se dio el origen de la agricultura, que se dio gracias al conocimiento empírico acumulado a través de los años que se estuvo transmitiendo de hombres a mujeres y que con este conocimiento acumulado se dio origen a la agricultura. Como tal, se conoce que fue la primera gran revolución. Y desde este momento se empezó a pensar en qué producir y cómo producirlo. De ahí es que nace el concepto bueno, de la acumulación de estos productos, nace el concepto de propiedad. Y con el concepto de propiedad nace el concepto de comercio, que consiste en el intercambio de bienes y servicios. Del comercio surge la necesidad de los productores en llevar cuentas y registros, por lo cual se desarrolla un sistema contable. Este sistema contable tiene el objetivo principal de suministrar los elementos necesarios para el cálculo, el control y el análisis de los costos de producción, ya sea de un bien o de un servicio, con la finalidad de maximizar el beneficio de la asignación de los recursos. Los estudios sobre contabilidad agrícola son relativamente escasos en comparación con otras empresas, ya que existen ciertos factores que se identifican como únicos de otros segmentos operativos, incluidos la fabricación y la comercialización, que hacen que el procedimiento contable en una empresa agrícola esté poco desarrollado. La que sigue, por favor. De ahí nace la necesidad de este estudio, que es preliminar. Tiene como objetivo sistematizar y analizar la literatura referente a la contabilidad de costos de producción en las actividades agropecuarias. ¿Para qué? Para orientar a neófitos en la selección de un área o tema de investigación en este tópico, así como para dar soporte en la formulación de argumentos sólidos en materia de administración pública en el sector agropecuario. Algunas preguntas clave que han guiado esta investigación son, como por ejemplo, ¿cuál es el origen epistemológico del análisis contable en el sector agropecuario? ¿Acaso existe una teoría de costos de producción? ¿Qué temas han recibido más atención en la literatura? Así como cuáles son los centros o instituciones que realizan más investigación en esta área, así como también cuáles son las revistas que publican más y cuáles son los temas emergentes en el área. La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿por qué es importante analizar los antecedentes bibliográficos? Y, bueno, pues ¿por qué son importantes, no? Son importantes ya que son una síntesis de las investigaciones y trabajos previos relacionados con el problema de investigación que se está abordando, en este caso los costos de producción, que nos permiten entender el estado actual del conocimiento sobre el tema y cómo se ha abordado previamente. Nos genera un compendio de los conocimientos existentes dentro de un área. Y si a estos conocimientos les agregamos métodos matemáticos y estadísticos, estaremos realizando bibliometría, la cual nos ayuda a evaluar la actividad científica dentro de un área. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablemos un poco del origen epistemológico del análisis contable, ya que nos ayuda a entender las raíces teórico-conceptuales que han dado origen a la contabilidad de costos. El estudio del origen epistemológico permite entender cómo se ha desarrollado el conocimiento en un área específica. Se encontró que como tal no existe una teoría general de costos de producción, pero dentro de la literatura se encontró que hablar de la contabilidad de costos, tenemos que tomar temas de economía, comercio, empresas y producción, y retomar teorías como la teoría clásica, la teoría neoclásica, la teoría de la empresa, teoría de la ventaja comparativa, perdón, y la nueva microeconomía, entre otros. Osorio en el año 96 destaca que si existiera una teoría general de costos, son 10 factores clave que deben atender esta teoría, que van desde la capacidad instalada hasta la filosofía de gestión empresarial. La que sigue, por favor.
Bueno, un poco de el origen de esto, de esta literatura. Según vos, eh, en un artículo publicado en el año de 1945, los registros sobre la contabilidad agrícola de manera informal se encuentran dispersos y datan de la época de los romanos hasta mediados del siglo XIX. Como tal, se tiene documentado el primer artículo publicado en este área de costos de producción, se dio en el año de 1919 sobre los costos de producción de la leche, ya que en este tiempo se pensaba, bueno, la sociedad pensaba que la leche, que los productores estaban cobrando el doble por su leche. Y en este artículo, el investigador encontró que pues no era que los productores fueran ineficientes o bueno, que no estuvieran haciendo un uso eficiente de sus recursos o que quisieran cobrar el doble por la leche, sino que en esta época, como fue después de una guerra, la Guerra Civil de 1861, había relativamente más dinero en el territorio, por lo cual todo se había encarecido. O sea, también los productores pagaban más por sus insumos, así como también pagaban más por la mano de obra. Al contrario, el investigador encontró que los productores estaban poniendo de su bolsa, son de los primeros antecedentes que se tienen. Él explicó que si los productores seguían en la actividad lechera de lácteos, era principalmente por tres factores. Uno era que aceptaban por su labor y tiempo un salario más bajo del que se pagaba. También aceptaban menos que el valor agrícola por el forraje utilizado y por último aceptaban una tasa de interés más baja sobre su inversión que la tasa cobrada. Otro estudio importante en esta época, bueno, un poco más reciente, en el año de 1923, fue desarrollado por el jefe de la Oficina de Departamento Agrícola de los Estados Unidos, donde en su trabajo titulado Los objetivos de la contabilidad de costos agrícolas, pone en tela de juicio la utilidad de los datos contables en materia agrícola, ya que estos pueden arrojar luz sobre la mayoría de los problemas con los que tiene que lidiar la economía agrícola. Evidenciaba que no existía un método único para reunir y analizar datos sobre costos y que uno de los principales problemas del sistema contable agrícola era la cuestión de costes conjuntos o costos compartidos por dos o más líneas de producción. En su escrito se observan algunos de los primeros indicadores de rentabilidad en la agricultura, como la tasa de retorno por acre y la tasa de retorno por hora hombre. La que sigue, por favor. Y aquí nos encontramos con uno de los artículos, bueno, más recientes publicados en esta línea sobre qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta por hacerse en materia de contabilidad agrícola. Y nos encontramos con la sorpresa de que 100 años después de los primeros artículos siguen prevaleciendo los mismos problemas que revelan que el uso de las prácticas contables en la agricultura está sujeto a problemas de información y se basa principalmente en un pequeño número de técnicas tradicionales, incluido el uso de libros o registros y medidas de desempeño. En este artículo se muestra que aunque un gran número de explotaciones agrícolas han sido analizadas, los hallazgos existentes carecen en gran medida de explicaciones teóricas, por lo tal no se pueden realizar análisis comparativos, es decir, benchmarking, como se podría hacer con artículos publicados en el campo de otras áreas. Estos autores concluyen que la investigación interdisciplinaria sobre la contabilidad agrícola es muy limitada o prácticamente inexistente. Y dentro de la contabilidad agrícola, el estudio de costos de producción es la parte menos estudiada. La que sigue, por favor. Bueno, algunos de los aspectos a destacar bibliométricos de la literatura existente es que en el repositorio digital de Scopus se encontró un total de 1.202 documentos y algunos de los principales países que publican son Estados Unidos, Brasil, China, Indonesia, Italia e India. Uno de los autores más prolíferos es López de la Universidad Federal de Labras, en Brasil, y algunos de los centros
y departamentos que más publican sobre esta área es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, seguido de la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita en Brasil. Uno también de los principales métodos que se encuentran en literatura es el método de coseo, que es el método, perdón, el método basado en actividades, el costo basado en actividades, el enfoque ABC. Algo que también nos llamó la atención es que uno de los principales centros de investigación en América Latina, bueno, el principal es el CIESTAM, con más de 20 publicaciones en torno a este tema. La que sigue, por favor. Y de las más de 26.000 revistas del universo de revistas activas en Scopus, solo se encontró una revista especializada en contabilidad agrícola, que es la revista brasileña Costos y Agronegocio Online, por lo cual aquí podemos ver la carencia del área editorial, específicamente en la contabilidad agrícola, y aunado, bueno, algo más específico, no hay ninguna que se especialice en costos de producción. La que sigue, por favor. Dentro de los principales objetos de estudio de la literatura publicada en Scopus, se encuentra que son los cultivos energéticos, se le da atención a los biocombustibles, a la industria láctea, al maíz, al arroz, al ganado bovino, acuacultura y algunas frutas. Eh, y dentro de la literatura publicada en América Latina, algunas de las principales es el café, las hortalizas, el maíz, el limón. Aquí las principales diferencias de la literatura en inglés y en español es que en español casi no se ha analizado los costos de los robots agrícolas, el servicio ecosistémico, los cultivos energéticos, los gases de efecto invernadero, entre otros objetos de estudio. La que sigue, por favor. Bueno, algunas de las conclusiones preliminares es que los hallazgos empíricos carecen de un sólido fundamento teórico, dificultando la interconectividad entre disciplinas, así como los análisis comparativos, benchmarking. En materia editorial, hace falta más revistas especializadas en torno a la contabilidad agrícola, pero especialmente en los costos de producción. Surgen preguntas como, ¿será posible que se pueda unificar una teoría general de costos de producción? ¿Cuáles son las distintas metodologías que se han utilizado en la estimación de las actividades agropecuarias? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las principales metodologías empleadas en este sector? Por último, les quiero dejar con esta frase que dice así: sin el proceso de registro de costos de producción, el estudio empírico de cualquier fenómeno económico relacionado con la empresa agrícola consistirá en cajas vacías. La que sigue, por favor. Y bueno, eso sería todo. Linda noche para todos y gracias por su atención.